Ya saben, si tienen dudas, comentarios, pueden decir, sí, o lo escriben al chat. Bueno, no solamente se amortizó la propiedad eclesiástica, dice José Vasconcelos, por una de esas aberraciones propias de todo fanatismo, y queriendo disimular el aspecto de odio religioso. Es decir, sí, hubo un odio religioso, deben admitirlo. Digo, los que hacen historia, incluso los políticos que a veces hablan de la reforma. Sí, efectivamente, había, digamos, una intolerancia religiosa. Bueno, una intolerancia hacia lo religioso. O una discriminación hacia lo religioso, si lo queremos ver así. Bueno, dice, las leyes de reforma consumaron la destrucción de todas las personas morales, obligaron a la división de todas las propiedades de comunidad. Las comunidades indígenas que, desde los tiempos de la colonia, disfrutaban de tierras apartadas para su servicio, fueron obligadas a reaccionar. Miren, esta parte es importantísima, porque nos venden, bueno, o les enseñan en secundaria y en algunos bachilleratos, que, bueno, que la iglesia oprimía, ¿no? A los indígenas o algo así, y que por eso les quitaron sus bienes, ¿no? Pero no, aquí lo menciona José Vasconcelos, dice, las comunidades indígenas, que desde los tiempos de la colonia, cuando pues dominaba España a México, los indígenas, las comunidades indígenas, disfrutaban de tierras apartadas para su servicio y fueron obligadas a fraccionar. Ahí está, primero lo hicieron con la iglesia y ya después lo hicieron con toda la población, incluso las comunidades indígenas, que según por las que luchaban, ¿no? Que según Juárez, que era indígena. Bueno, sí era indígena, y bueno, indio, o como le digan, pero pero no se protegió a las comunidades indígenas. Más bien les quitaron sus tierras, bueno, las fraccionaron. ¿Sí se entiende? Bueno, entonces, esto es muy importante para saber, ¿no? La realidad y cómo manipulan la realidad. Aquí lo va a mencionar más adelante, se va a mencionar. Bueno, entonces, la reforma no fue para beneficio de los mexicanos ni de los indígenas, bueno, mucho menos de los indígenas. No, para nada. Bueno, entonces, así como hoy priva la exigencia teórica de la colectivización, los falsos economistas de la reforma estaban enamorados de la individualización y creyeron consumar un progreso repartiendo entre los vecinos las tierras de la comunidad. El resultado fue que los vecinos empezaron a vender y traspasar sus fondos. Y arrojadas las tierras de comunidad al mercado, el más listo se hizo de ellas. El latifundista más inmediato las compró a vil precio. Y los indios vieron empeorada su suerte. Ahí está, entonces, bueno, eso indios lo menciona José Vasconcelos, digo, para que nadie se ofenda. Aquí dice, bueno, entonces, le salió peor, ¿no? Digo, si es que sí, supongamos que efectivamente había, digamos, una discriminación, digamos, a lo indígena, supongamos que efectivamente así era, pues no, lo empeoró con la reforma. O bueno, o si efectivamente los indígenas vivían los mismos derechos que todo mexicano en esa época, pues incluso ahora se volvieron se volvieron pobres o se volvieron más pobres, se empeoraron. No, la reforma no liberó a ningún indígena ni a ningún mexicano. No fue algo, como lo dije como se lo menciona, de hecho, José Vasconcelos desde el principio, fue hecho por Estados Unidos para su beneficio, nunca para los mexicanos. Y aquí lo dice, con la reforma, esto de las tierras, de empezar a vender las tierras y de confiscarlas, dice aquí lo dice, los indios vieron empeorada su suerte. ¿Y a quién se los vendieron en el mercado? Pues a los extranjeros. Fueron los más que estaban listos. Ya era su plan de que las vendiera y ya ellos las iban a comprar. Entonces, bueno, para los que acaban de entrar, efectivamente, estamos viendo que nos venden que la reforma fue para liberar a los pueblos indígenas. Pero pues no, aquí dice, las comunidades indígenas que desde los tiempos de la colonia disfrutaban de tierras apartadas para su servicio, fueron obligados a fraccionar.
Y más adelante dice que pues con todo esto, bueno, vendieron sus tierras y los indios vieron empeorada su suerte. Entonces, para nada fue para beneficio de los indígenas, ni de los mexicanos, nadie. Bueno, dudas, comentarios hasta acá. ¿Algo que quieran comentar? No importa si es algo que hayan leído en otra parte. A ver, digan. Bueno, bueno, y remata. Bueno, aquí el autor dice, y resultó que no solo los clérigos mexicanos quedaron proletarizados, sino también los indios. Ahí está. Los esclavizaron prácticamente. Eso sucede, proletarizar significa que quedan sin nada, se quedan solamente con su capacidad de trabajar. Ese es el proletariado. El proletariado es aquella persona que no tiene nada, que solamente cuenta con su capacidad de trabajar, con su fuerza física para trabajar. Entonces sí, se proletarizó a los indios, dice José Vasconcelos. No, se quedaron sin nada. Realmente, quizás antes los indios, bueno, los indígenas, no, digo que ya vimos, ¿no? Se los puse la primera o la segunda clase, que todos somos indígenas. Pero bueno, digamos que los que dicen que todos somos indígenas, pero bueno, pero los que dicen que los pueblos originarios, ellos, quizás antes, sus ancestros, estaban mejor antes. Y con la reforma, como vendieron sus tierras, ahí fue cuando surgió la pobreza extrema de los indígenas, ¿no? Entonces hay que ver, ¿no? Habría que hacer un estudio. Como les digo, todo esto es para varias tesis de historia. Digo, para los que estudian esas cosas. Si antes los indios o los indígenas estaban mejor que ahora, y que si realmente tenían riqueza o tenían tierras mínimo. Entonces, sería un interesante estudio. O si por la reforma, pues es cuando quedaron en pobreza extrema. Bueno, entonces, esto, miren, bueno, antes de seguir, dudas hasta acá, comentarios. Bueno, no duden en decirme sus comentarios, ¿eh? Porfa, también yo quiero escuchar sus opiniones. Bueno, pues si no me la dicen o lo escriben al chat, ¿sí? O no, sigamos. Este, vamos a ver. Bueno, como dice acá, que sí, no solamente el clero mexicano quedó proletarizado, sino también los indios. Ahí está, esto es lo que pasa hoy en día. Miren, las ideologías, eso es lo que hacen. Te venden que te van a ayudar. Así como aquí en su momento la reforma se vendió que iba a ayudar a los mexicanos, a los indígenas, que Juárez era indígena, que los iba a ayudar y todo eso, ¿no? Pero finalmente no pasó eso. Y es lo que pasa con las ideologías, no ayuda a las personas que dice ayudar o que va a ayudar, como el feminismo, que no ayuda a las mujeres, sino más bien las perjudica, las denigra, les quita su dignidad, las vuelve casi hombres, etcétera. Bueno, ese es otro debate. Pues, si quieren ver esto del feminismo, les recomiendo cualquier video de un señor llamado Agustín Laje, así se llama, Agustín Laje. Búsquenlo en YouTube, cualquier video de él es bueno. Te refuta en 3 minutos la ideología de género y el feminismo. Y eso pasa, les venden con cualquier ideología. Incluso el socialismo o el comunismo te venden que van a ayudar al trabajador, pero no es así, más bien lo esclaviza. Del feminismo le vende que ayuda a las mujeres, pero no, las perjudica más, las esclaviza de igual manera. Y así sucesivamente. Incluso el colectivo LGBT les vende a los que tienen preferencia por el mismo sexo, a los homosexuales que los va a ayudar, pero en realidad los esclaviza, los perjudica. Mismo un chavo, bueno, ya debe ser ahorita señor, porque desde hace 10 años escribía, que se llama Milo Yiannopoulos, de Estados Unidos. Él se declaraba homosexual, que él era homosexual, pero él decía que el colectivo LGBT no lo representaba, que era una bola de locas que debían volver al closet. Bueno, así él decía. Pero el punto es que él era homosexual
pero no estaba de acuerdo con los LGBT, con el colectivo. Él decía que para nada los representaba y que no se sentía identificado con ellos. Entonces, este, es lo que les digo, estos colectivos, estas ideologías, según les ven en que ayudan a las personas, ¿no? Ya sea a los homosexuales, a las mujeres, a los trabajadores, pero no, más bien se benefician los líderes y esclavizan a las personas que dicen ayudar, las viene afectando más. O bueno, o empeoran su suerte, como dice acá, o para nada les ayudan, quedan igual que antes. También esa es otra opción, quedan igual, no pasa nada, nada más les hacen perder el tiempo. Bueno, dudas, comentarios hasta acá. Comentarios, opiniones, preguntas. Sí, algo que bueno, que me atrevo a criticar de la educación pública es que no les enseña a los chavos, por ejemplo, matemáticas, ciencia o hasta español, porque luego ni saben escribir bien los chavos. Este, pero sí les enseñan que, bueno, que pues todo esto, la historia oficial y de que la lucha de clases y de que hay que bloquear marchas, eso sí les enseñan, pero ya lo demás no. Bueno, lo que es la historia oficial, ¿no? De que Juárez es el mejor y que era muy patriota, pero no, es mentira. Nos entregó prácticamente a los Estados Unidos. No aplicó todo, pero sí la gran parte, como esto de las tierras, que es algo fundamental. Bueno, dudas, comentarios hasta acá. Bueno, luego sigue diciendo, la sabia institución española del ejido, que tan buenos frutos dio durante más de 3 siglos, quedó deshecha en beneficio de un latifundismo que a partir de la reforma comenzó a ser predominantemente extranjero. Ahí está, efectivamente, nos venden que estábamos de lo peor con España, en la colonia española. Sí había excesos, pero mismo los frailes, los padres, lo denunciaban, y por eso surgió el derecho de gentes, ¿no? Con Francisco de Vitola, para que darle derechos a los mestizos, a los mulatos, bueno, todos los que ven, ¿no? Las castas que se enseñan, ¿no? En la historia. Entonces, y sí hubo muchas cosas buenas. Aquí dice, la sabia institución española del ejido, que todavía existen los ejidos, que tan buenos frutos dio durante más de 3 siglos. José Vasconcelos dice que dio muy buenos frutos durante más de 3 siglos. Es decir, cuando fuimos colonia española. Y quedó deshecha, pero no para beneficio de mexicanos, sino de un beneficio, ¿para quién? Para los extranjeros, predominantemente extranjeros. Y todo esto comenzó o se concluyó con la reforma. Bueno, sí, comenzó con la reforma y concluyó con la revolución. Entonces sí, hay que realmente estudiar, no hay que abrazar una ideología. Digo, yo en mi opinión, las ideologías son peor que las drogas, en serio, en mi opinión. Hasta están peor que las drogas, las ideologías. La ideología de género, la ideología del feminismo, me cae que son peor que las drogas. Digo, también no se droguen, también no se droguen, pero nada más es una comparación. Este, a lo que voy es que cualquier idea que oigan, estudien, dedíquense a leer, de ver qué cosa es, cuál es la otra versión de los hechos. No hay que quedarse con solamente una cosa. Aunque sí yo les diré que de lo que he aprendido, de lo que he observado, digo, más bien de lo que he observado y vivido, y por lo tanto de lo que he aprendido, es que las ideologías nunca, nadie, así se los digo, así, nadie, o el 99% de las personas que apoyan una ideología, el feminismo y cualquier otra cosa, esto de la izquierda, bueno, de lo de la reforma y cualquier otra cosa, ideología, lo hacen por sentimiento, nunca lo hacen por intelecto, porque tengan un convencimiento por razonamiento. Es decir, no apoyan.
esa ideología porque la hayan razonado de que es buena para ellos. No, la apoyan, pero por el sentimiento. Siempre las personas que apoyan las ideologías se dejan llevar por los sentimientos. Así es lo que hace el feminismo, les mete odio a la mujer, enojo, y manipula ese enojo. Y sí, todos tenemos enojo, pero el feminismo, los líderes o las líderes, se aprovechan ese enojo y lo usan a su favor. Si realmente las personas leyeran o estudiaran o se les enseñara bien, eh, pues habría menos ideologías, menos desastres con esto de las ideologías. Antes se les llamaba doctrinas, como esto de la doctrina Monroe y doctrina de la Reforma, etcétera. Ahora, hoy en día, se les llama ideologías. Bueno, dudas, comentarios hasta acá. Eso sí quiero comentarlo. Es del tema, porque la reforma prácticamente era una ideología que se volvió ley. Pues eso es lo que pasa hoy en día. Hay el aborto, o ideologías que vienen, se imponen como ley. Es lo mismo que estamos viviendo. ¿Sí se entiende? En principio, bueno, es lo mismo. Y que perjudica a los mexicanos y que beneficia a los extranjeros. Prácticamente es lo mismo. Es lo que el negocio del aborto deja más, incluso dicen que el narcotráfico. Son millones, miles de millones de dólares que les deja a las abortistas, a las clínicas de aborto. Incluso venden los pedazos de los bebés para hacer cremas y un montón de cosas. Son las llamadas células madre. Bueno, dudas, comentarios hasta acá. Bueno, entonces sigamos. También el odio religioso es una ideología. El atacar todo lo que tenga que ver con Dios. Una cosa es no creer en Dios, así ser ateo, decir no creo. Pero otra cosa es ya atacar todo lo que tenga que ver con Dios. Eso ya está mal. Tú puedes, pues sí, no creer en Dios si quieres, pero ya no es bueno atacar todo lo que venga de Dios, que es lo que pasa hoy en día. Bueno, entonces, sí los invito a que no crean en una ideología, porque sí, eso está muy imperante hoy en esta época. Sobre todo ustedes, que a su edad los van a querer, pues, lavar el cerebro, apoyar, ya sea cualquier ideología. Bueno, entonces, sigamos. ¿Dudas, comentarios hasta acá? Bueno, entonces, si tienen dudas, comentarios, digan, ¿eh? Entonces, bueno, se beneficia a los extranjeros, pero no en extranjero español, dice José Vasconcelos, que eso no es extranjero, desde el momento en que los hijos del español se hacen mexicanos. Ahí está, prácticamente somos hermanos. Por extranjero deberemos entender siempre a los nacionales de pueblos que no se funden con el nuestro y no abrazan nuestro destino, lo dominan y lo explotan. Esto está al cansancio, se ha dicho, ¿no? Que es el país del norte, que es el país ahí de Inglaterra, etcétera. Bueno, en nuestro caso más nos afectó a Estados Unidos. Inglaterra tiene más pleito, por ejemplo, Argentina. Argentina ahí sí es donde todavía tienen el conflicto con el Reino Unido. Con nosotros siempre fue, bueno, pues sí, sí, casi todo el tiempo Estados Unidos. Más que nada por lo vecino, ahí es donde entra la geopolítica, porque como somos vecinos, pues por eso es que Estados Unidos es el que nos influye todo el tiempo en nuestra historia. Bueno, entonces, vamos a seguir. Cualquier duda, comentario, lo dicen, ¿eh? No se lo queden. Bueno, entonces, sigamos. La reforma, pues, proletarizó a las comunidades indígenas, bueno, ya lo dijimos, y es de una ironía dolorosa considerar que Juárez fue un indio, quien privó de sus tierras a sus compatriotas, que la ley española había elevado a la categoría de propietarios. Sí, efectivamente, miren esto, si lo digo en un foro de historia en la televisión, me fusilan, porque pues obviamente, como les he dicho, nos venden que España era el diablo prácticamente, pero no fue así.
Dice, la ley española había elevado a categorías de propietarios a los indígenas. Esto no sucedió así luego, luego de la conquista. Se los enseñé, ¿no? Surgió porque los frailes, este, como Francisco de Vitola, hizo que se surgiera el derecho de gentes, lo creó. Y efectivamente, ese derecho de gentes que él había inventado, lo hizo la corona española y fundó lo que se llamó las leyes de Indias. Es decir, primero fue el derecho de gentes de Francisco de Vitola, un fraile franciscano, el derecho de gentes, en la colonia española, cuando éramos colonia. Y después del derecho de gentes surgió las leyes de Indias, que fue cuando surgió todo esto que dice José Vasconcelos, que dice que los indígenas los elevó a la categoría de propietarios. Y las leyes de Indias decía que, bueno, para cualquier propietario, ya sea español o el que sea, mestizo, creo yo, le debía pagar al trabajador semanalmente. Eso decía el derecho, en las leyes de Indias. El trabajador debe recibir su pago semanalmente, por semana, no como quincena, como ahora. Bueno, algunos trabajos lo hacen por semana. Este, y el pago debe ser en ¿cómo se dice? En metal. Bueno, lo que diríamos ahora efectivo, en papel, en efectivo. Antes no usaban papel, usaban monedas de metales, plata o etcétera. Entonces decía, el pago debe ser en metal, es decir, en efectivo, porque eso es lo que ocupaban. No debe ser en especie, es decir, que no debían darles a los trabajadores que despensas o que esto y que el otro. No, debía ser en efectivo el pago de su trabajo. Entonces, entonces sí, no, no fue una opresión así que vivíamos de España, una opresión, así brutal como nos venden, sino que aquí dice, hasta José Vasconcelos, que él trabajó en el gobierno, dice, la ley española había elevado a la categoría de propietarios a los indígenas, pero Juárez, bueno, dice que los privó de sus tierras a sus compatriotas. Realmente, me gustaría que copiaran esto, pero bueno, como esto es a modo de debate, esto es un enunciado que se prestaría al debate, mejor dejémoslo así, se los dejo como comentario. Y bueno, ya esto queda grabado, así que si ustedes lo quieren consultar cualquier día, pues ya lo ven, ¿no? Entonces realmente hay que estudiar mucho, realmente hay que estudiar otras versiones, no hay que estudiar solamente un libro o libros que están ideologizados. Siempre he dicho que los libros antiguitos son los mejores, siempre es casi como que, igual en mi licenciatura, yo estudié física. A veces los libros antiguitos, es que a ver, la matemática y la física hay cosas que no cambian. Y había libros antiguitos que había más problemas. Es decir, que, bueno, me refiero que enseñaban mejor, porque como que a veces a los libros les van quitando contenido. Sí los actualizan porque, bueno, hay nuevos descubrimientos, pero en el caso de la matemática y sobre todo la física, bueno, más bien la física y sobre todo la matemática, hay cosas que no cambian. Sí hay nuevos descubrimientos, pero hay cosas que ya se demostró que pues no cambian. Entonces, bueno, el punto es, perdón, me desvié del tema, que los libros antiguitos siempre son los mejores. Y en el caso de historia igual, me imagino que eso es, que sí, esto sí es irrefutable. Si quieren estudiar historia o filosofía, léanse un libro antiguo, no un libro moderno. No, los modernos ya tienen ideologías, como he dicho hasta el cansancio. Ya no dicen los hechos, dicen ya sus ideas. José Vasconcelos sí dice sus ideas, su opinión, pero sí ya les he mostrado que dice los hechos, los narra a cada rato, ¿sí? Espero que, bueno, por ejemplo, del clero dice, efectivamente, estaba el diezmo, sus tierras valían tanto, y ya viene, y también dice, tenía sus tierras que ayudaba a los mexicanos, etcétera. Dice todo, dice los hechos. Tanto uno como otro, tanto como diríamos, a favor como en contra. Realmente, así es como hay que estudiar. También la ideología lo que te quita es capacidad de razonamiento. Te hace ver las cosas como buenos y malos, cuando en realidad no es así. Debes ver las cosas con hechos y analizar tanto lo bueno como lo malo. Hay que analizar ambas cosas. Bueno, entonces,
sigamos. Si hay dudas, comentarios, digan. La beneficencia pública mexicana también quedó proletarizada, deshecha, a consecuencia de las leyes de reforma. Inconcebible resultaría si no existiese evidencia de la ignorancia infinita de los reformadores, que no se hubiese pensado en crear una excepción a la ley de manos muertas en favor de hospitales y asilos, casas de salud y beneficencia. Es decir, barrió, ahora sí que barrió con todo la reforma. También les quitaron, no importaba que la iglesia tenía hospitales o un privado tenía en ese entonces un tipo distinto de hospital o de beneficencia, sino que barrió con todo, se quedó con todo la reforma. La teoría prevaleció sobre la reflexión más elemental y también las tierras de las fundaciones privadas. Bueno, entonces, bueno, aquí sigue diciendo lo que hemos dicho. Es desmenuzar un poquito más lo que la idea, ¿no? Que ya hemos dicho. Vamos a seguir más abajo. Bueno, si quieren leer más, desmenuzar un poquito a detalle más esto, pues lean acá. Es página 396. Vamos a seguir. Bueno, 399, 398 aquí del PDF. Vamos a ver. Bueno, entonces, efectivamente, en esencia eso fue lo de la política de las confiscaciones. Ahora de las concesiones, pues fue como hemos dicho, fue en favor de extranjeros. Vamos a ver qué dice. Eran muchos los servicios que Juárez tenía que pagar a sus protectores norteamericanos, es decir, a quienes pues sí, lo protegían, lo ayudaban y lo financiaban, ¿no? Estas deudas fueron la causa de que se pusiese de nuevo en obra otra fracción del viejo plan Poinsett. Es decir, ya lo he dicho, ¿no? El de que Estados Unidos se quede con territorio mexicano. La entrega de los recursos nacionales al extranjero. Entonces sí, era otra fase que se debía hacer. Como dije, Estados Unidos no debía dominar a México así, por ejemplo, a todo el territorio mexicano, que se volviera colonia. No, debía, si lo volvía colonia, iba a tener una rebelión entre manos, Estados Unidos, una otra independencia. Pero, y entonces, como efectivamente los estrategas estadounidenses sabían eso, por eso tenían que controlar el territorio mexicano o los recursos por medio de discreción, de manipulando al gobierno y vendiéndoles los recursos y las concesiones y todo esto. ¿Sí se entiende? Debía ser discreta la dominación. No debía ser así, ya decir que somos colonia, sino debía ser discreto. Juárez pródigo, la Baja California la repartió por paralelos entre tres concesionarios de habla inglesa. A una infinidad de amigos y protegidos se hicieron concesiones parecidas. El cumplimiento de estos compromisos se disimulaba con la doctrina desleal de que el extranjero era el llamado a desarrollar los recursos de la nación. Y bueno, efectivamente, la construcción de ferrocarriles hubo cosas buenas. La construcción de los ferrocarriles de México a Puebla y el de Veracruz se inició en la administración Juárez. No es que hubiera en el gobierno una política de caminos. Toda la preocupación del gobierno era poner en obra las leyes de reforma, perseguir monjas y confiscar bienes eclesiásticos y sofocar pronunciamientos. Entonces sí, él habla de que a veces para imponer este tipo de leyes que hacían mal, bueno, para, como dice, perseguir monjas y confiscar bienes, no solamente eclesiásticos, sino a todos los privados, y sofocar pronunciamientos. Pues sí, por eso también se construyeron los ferrocarriles. Bueno, se iniciaron a construir los ferrocarriles en la época de Juárez. Vamos a ver. También Porfirio Díaz también no fue un angelito. Pues sí, quizá también le dio cabida a extranjeros, pero bueno, como dice aquí José Vasconcelos, pero bueno, pero los ferrocarriles se estaban construyendo. ¿Por qué México se iba a quedar sin rieles? Pero sí, bueno, a costa de, bueno, quizás sí lo construyeron a un precio muy elevado, como dice acá de Porfirio Díaz, que dice,
que, que los construyó, pero a un precio muy elevado, a despilfarro de los bienes nacionales, en beneficio de contratistas y negociantes extranjeros. Ah, bueno, entonces sí, quizás sí se construyeron, lo fue algo muy bueno, construir los ferrocarriles. Que el país estuviera conectado también benefició a muchos mexicanos. O bueno, quizás por eso lo hizo Porfirio Díaz. Sí lo construyó a un precio, quizás, como dice acá José Vasconcelos, muy excesivo. Que los extranjeros lo construyeran acá a un precio muy elevado. Pero bueno, quizás lo hizo porque sabía que le iba a beneficiar a las personas de México. Incluso quizás algunos de sus abuelos o de sus padres les platicarán, o quizás más de sus abuelos que usaban el ferrocarril y que lo usaban para transportar que estufas, refris, un montón de cosas. Ahora es muy caro pagar los fletes, ¿no? Pero antes era muy barato con los ferrocarriles. Bueno, más barato que actual. Entonces sí, era algo muy bueno los ferrocarriles. Le ayudó por mucho tiempo a la gente. Ah, bueno, dudas, comentarios hasta acá. En muchos países, digo, los ferrocarriles empezaron a quitar, desde mediados del siglo pasado. ¿Sí? ¿Hay un comentario? ¿Iban a comentar algo? ¿Sí, Getsemaní? ¿Ibas a comentar algo? O bueno, pues, si no, apaga tu micrófono. Ah, bueno, entonces, ¿en qué estaba? Ah, sí, los ferrocarriles se construyeron, se quitaron más bien a mediados del siglo pasado. Bueno, empezaron a quitarse, sobre todo en los noventas, el 2000, todavía en los noventas había ferrocarril, pero ya después todo se quitó. Ahí muestra el retraso de los gobernantes, bueno, o su traición al país, o ya sea un retraso mental o una traición a la patria. Cualquiera de las cosas, dos cosas es malo, porque de plano no piensan, no son capaces de pensar, o porque eran traidores a la patria. ¿Por qué lo digo? Porque la mayoría de los países no quitaron los ferrocarriles, sino que los modernizaron, los hicieron mejor. Eso es lo que debía hacerse, no debía quitarse el ferrocarril, se debía modernizar, se debía mejorar. ¿Sí se entiende? Entonces, aquí siempre México nunca ha tenido pues gobernantes así como que realmente piensen, sepan analizar. O bueno, quizás también eran traidores, le beneficiaban como siempre a un extranjero, a un país extranjero. Cualquiera de las dos cosas es mala. No sé quién leí una vez, no sé si era un historiador o un politólogo, este, que a veces la ignorancia, eh, no, que el traidor, bueno, sí, la ignorancia es mala, pero bueno, no es tan peor como el traidor, ¿no? Entonces sí, quizá o eran traidores o tenían retraso mental. O entonces vamos a seguir. La administración de Lerdo. Ah, bueno, después de Juárez, bueno, ya sabemos, ¿no? Juárez murió en el 72, aquí lo dice. Ah, no, en julio del 72, murió Juárez. Ya después entró Lerdo de Tejada. Vamos a seguir. Ah, bueno, ahorita le seguimos. A ver a cuánto tiempo me queda. Ah, bueno, dudas hasta acá, comentarios. Nos falta un minuto. Mejor le sigo en la otra sesión.